Hola, buenas. Recordemos que en el anterior vídeo vimos lo que era el principio básico de conteo. Es decir, si un experimento de decisión es secuencial y se compone de k etapas, cada una con un número n de opciones, el número total de opciones será el siguiente, como muestra la fórmula. Es decir, el multiplicatorio de n sub i, es decir, el número de opciones en cada una de las etapas. ¿De acuerdo? En este vídeo queremos ver un caso particular, que es qué pasa si el número de opciones es constante, es decir, los valores n1 hasta nk son iguales a n, idénticamente, ¿de acuerdo? Es decir, en cada etapa nos enfrentamos al mismo número de opciones, ¿de acuerdo? Fijémonos en esta fórmula, ni es igual a n para todas las etapas de i igual a 1 hasta k. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Fijémonos que el multiplicatorio, la fórmula anterior del conteo, se simplifica. Es decir, al multiplicar n elementos que realmente son una constante, lo que hacemos es multiplicar n k veces. ¿Correcto? Con lo cual, fijémonos cómo se simplifica mucho la fórmula y queda simplemente como n elevado a k. Es decir, número de opciones elevado al número de etapas. ¿De acuerdo? Para ver esto un poco mejor, vamos a ver un ejemplo aplicado y práctico, ¿vale? Fijémonos, el ejemplo es el siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a un banco y pedimos abrir una cuenta corriente. Y el banquero, el señor que nos atiende, nos pide que elijamos un PIN, un número de identificación personal, para identificarnos en el cajero. Y nos dice lo siguiente: tiene 4 dígitos y en cada uno de ellos has de elegir un número entre el 0 y el 9, pudiéndose repetir. ¿Correcto? Fijémonos, tenemos que elegir el número de identificación personal. Fijémonos en lo siguiente: esto es como realmente una decisión en 4 etapas. Debemos de decidir un número para el primer, segundo, tercer y cuarto elemento del código o del password. Y fijémonos que en cada uno de estos slots o de estos espacios hemos de introducir un número del 0 al 9, como muestra el siguiente gráfico. Entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuál es el número de opciones que tenemos? No, el acento va en la A, no en la U. Correcto. ¿Cuál es el número de opciones que tenemos para poder poner nuestro PIN, nuestro password? Bueno, vamos a aplicar la fórmula que tenemos del conteo, pero considerando que n es constante para cada una de las 4 etapas, el número de opciones que tenemos es 10, del 0 al 9. Con lo cual, la fórmula se simplifica y simplemente hemos de aplicar n elevado a k. Fijémonos, este es el conjunto de valores del cual hemos de elegir el PIN, es decir, es un conjunto con 10 elementos, que son las 10 opciones que tenemos para cada uno de los 4 elementos o dígitos de los que se compone el PIN. Entonces, para ver el número de opciones, simplemente hemos de establecer por una parte cuál es el número de etapas, que coincide con el número de dígitos del PIN. Es una decisión en 4 etapas, que es igual a 4. Esto es inmediato. Y también hemos de ver el número de opciones que tenemos en cada etapa. Como hemos dicho, el número de opciones está en el conjunto de valores que hemos puesto aquí arriba y es igual a 10 elementos, del 0 al 9. Tenemos n, tenemos k. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues aplicar la fórmula que hemos visto un poco antes para ver el número de opciones que tenemos disponible. Fijémonos que es n igual a 10 elevado a k igual a 4, tal como se muestra el cálculo a continuación. Para hacer el cálculo es
muy fácil, no hace falta calculadora, fijémonos, simplemente añadir ceros, de manera que nos quedarán un 1 con 4 ceros, es decir, 10.000 posibilidades. Fijémonos que es lógico que coincide con el número de números, valga la redundancia, que existe entre el 0000, que es el primer número que podemos poner como pin, y el 9999, es decir, 10.000 posibilidades. Hasta aquí todo correcto. Una pequeña ampliación. Supongamos que pudiéramos elegir el número de dígitos de nuestro pin, es decir, que fuera un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos o 4 dígitos. En este caso nos podemos preguntar, en cada caso, ¿cuál es el número total de posibilidades que tenemos de poner nuestro código? Obviamente, mientras k es mayor número de etapas, mayor número de dígitos, más posibilidades tendremos. Vamos a dibujar una pequeña tabla en la cual, digamos, vamos a especificar el número de etapas, que es el subconjunto de k, con número de elementos que habría en cada caso, que es el número de posibilidades. Fijémonos, es muy sencillo. Primero hay que poner k. K es el número de dígitos o el número de etapas. K, vamos a ver para k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3 y k igual a 4, tal como tenemos aquí a continuación. Veamos pues los subconjuntos que podemos extraer del conjunto inicial de 0 a 9, es decir, k igual a 1, 2, 3, 4, y el número de posibilidades que nos da ese pin. Como veremos, obviamente, el número de posibilidades es mayor a mayor número de k. Si el pin fuera solo un elemento, un número, tendría que ser del 0 al 9, lo cual coincide con 10 elevado a 1, es decir, 10 elementos, como vemos ahora. Si fueran dos elementos, serían n a la 2, es decir, 10 a la 2, 100, 10 a la 3, 1000, 10 a la 4, 10.000. Como vemos, a mayor número de etapas o de dígitos en el pin, fijémonos que el número de combinaciones posibles o de posibilidades aumenta exponencialmente. Fijémonos en el exponente, ¿vale? 10 a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Hasta el próximo vídeo donde veremos más conceptos. Gracias por atender. Hasta otra.